Diversas reacciones surgieron al interior de la Asamblea Nacional tras conocer que este jueves se conformará la comisión multipartidista que investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional. Autores de publicación en la que detalla supuesta implicación de vínculos familiares del presidente de la República con empresas domiciliadas en paraísos fiscales acudirán este jueves a la Comisión de Fiscalización. Asamblea Nacional debate las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pleno de la Asamblea inició con el primer debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 2 de abril de 2019, saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos sintonizan también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Este jueves está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca y vote los nombres de los asambleístas que integrarán la comisión multipartidista que investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional. Se conoce que este organismo estaría conformado por un representante del Movimiento Alianza País, otro de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana, pero se desconoce aún qué bancada será o de qué bancada será el tercer integrante. Como quien ha sido denunciada es la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, deberá integrar esta comisión multipartidista a alguien de su movimiento que es Alianza País. Los asambleístas de esta bancada todavía no eligen un nombre, sin embargo dicen que cualquiera sería capaz de pertenecer a la comisión y defender a la presidenta, de este hecho que lo califican como injusto y creado para desestabilizar a la Asamblea Nacional. La bancada está dispuesta a que se realicen las investigaciones que crean correspondientes. No tenemos definido el nombre, pero el audio que fue el sustento medular por el cual fue presentado hacia el CAL realmente carece de fundamento jurídico. Como quien denuncia es la asambleísta Amapola Naranjo, integrante de la denominada Revolución Ciudadana, deberá integrar esta comisión un asambleísta de este bloque. El legislador Juan Cristóbal Lloret dice que no han confirmado el perfil, pero que la asambleísta Marcela Guiñaga podría ser la candidata para participar en la comisión. Tenemos algunos nombres, entre ellos la misma compañera Marcela Guiñaga, que podría ser parte de la comisión. Mientras que de los demás bloques no están interesados en ser parte de esta comisión. Suma, Creo, el Partido Social Cristiano y el bloque del BIN consideran algunos que no es pertinente investigar a la presidenta del Legislativo por un audio filtrado y otros que se debe priorizar el trabajo de la Asamblea Nacional. Y nosotros como Suma hemos evitado conformar este tipo de comisiones, nosotros estamos preocupados por trabajar. El BIN ha participado prácticamente en todos los procesos de investigación, siempre ha puesto un delegado. Creemos que es el momento que otras bancadas que no han participado deberían ser parte. En el caso de Sofía Espín estuvo Fernando Callejas, en el caso de Norma Vallejo estuvo Ana Galarza y en el caso de Ana Galarza estuvo Lourdes Cuesta. Ahora a nosotros no nos interesa ser partícipe de esta investigación. Mera lógica, no podría entregar a alguien de una bancada que fue aludida en un audio para bien o para mal y que además, según lo que pasó en las anteriores comisiones, presidiría la comisión. Sería una locura. Y quedan los asambleístas independientes que consideran que si alguien mociona sus nombres, no se opondrán a la investigación, pues es parte del trabajo legislativo. Bueno, nosotros no tenemos problema en asumir una comisión. Si es que el Pleno nos propone y nos da una responsabilidad, nosotros estamos dispuestos a asumir cualquier responsabilidad. Una vez conformada la comisión multipartidista, se sustanciará el trámite y presentarán un informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo de hasta 10 días desde su conformación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La decisión de la jueza Raquel Herrera de rechazar la acción de protección en contra del presidente de la República y 151 funcionarios generó reacciones divididas al interior de la Asamblea. Los legisladores esperan que estos temas sean superados.
Existen diversas reacciones al interior de la Asamblea tras la decisión de la jueza Raquel Herrera, luego de rechazar la acción de protección en contra del presidente de la República y 151 funcionarios por el audio filtrado por la presidenta de la Asamblea. No faltaba más, pues. ¿Cómo es posible que un señor de Abluma, me parece, ponga en pindingas a todo el Estado ecuatoriano? ¿Hay derecho? Lo que hizo la jueza anterior de dar paso a esto es un terrible error que en su momento, en mi opinión, debe ser revisado por el Consejo de la Judicatura. Si hay denuncias fundamentadas, presentadas en Fiscalía, no rumores, no panfletos, incluso frente al presidente de la República o a cualquier funcionario que está dentro de las atribuciones de la Asamblea, tiene que procederse. Y aquí se intentó, a través de burdas maniobras, obstaculizar. La medida fue presentada por el activista Felipe Ogaz para que se ordene la investigación de la compañía INA Investment, vinculada supuestamente con la familia del presidente de la República. Sin embargo, la magistrada negó la petición. Hoy considero que ha sido una medida sensata, porque las instituciones que estaban, o los representantes de estas instituciones que estaban llamados ayer para esta audiencia, no habían incurrido en lo que se estaba pidiendo. Yo espero que en el Ecuador empecemos a pensar en las cosas que realmente debemos hacer cada institución y que este tipo de escándalos puedan desaparecer. En la diligencia, la jueza desestimó las pruebas de los demandantes, como el video de la conversación entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior sobre el pedido en el Pleno para investigar a la offshore y a Moreno. Según la magistrada, no se podía comprobar la legitimidad de la prueba. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Para este jueves a las 16 horas están convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea los autores del artículo del portal digital La Fuente, a fin que expongan sobre la supuesta vinculación de familiares del presidente de la República, Lenín Moreno, con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. El mismo jueves, algunos legisladores propondrán la presencia de representantes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Durante la primera sesión de la Comisión de Fiscalización, el debate se generó en torno a la fecha de la publicación del portal digital La Fuente, pues al parecer al ingresar a la página no registra ese artículo. La legisladora María José Carrión señaló que esto podría ser una dificultad al momento del análisis. Si es que nosotros cumplimos a cabalidad lo que nos reza la resolución en su parte inicial, ¿verdad?, habla de la fecha 19 de febrero del 2019. Y el 19 de febrero del 2019 tenemos solo apenas un pequeño extracto que hace referencia al 4 de marzo. Para ello, Cristian Zurita y Fernando Villavicencio serán los primeros en intervenir el día jueves, a fin de que puedan explicar sobre la publicación El laberinto offshore del Círculo Presidencial. El legislador Homero Castañer, proponente de esta resolución, dijo que hay muchas dudas que resolver. Tengo entendido que esa página ha sufrido varios ataques informáticos. Aquí el tema, repito, lo dije ayer, es de forma, que si se publicó una fecha que después se cambió, que si es que el link que lleva esa publicación lleva otra fecha. Para el ciclo de intervenciones se prevé notificar al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero. Silvia Salgado argumentó las razones. Porque es público y existe documentación que asevera de que la empresa Sinohydro intentó o propuso formalmente al SRI justificar 18 millones de pago a un lobista por el contrato de Sinohydro. También se habló de plazos. Creo que en algún momento, pues, si se dan las circunstancias, dependiendo de la voluminosidad de la información que se nos entregue, se podría pedir una prórroga. La Comisión de Fiscalización analizará posibles comparecencias de otros funcionarios públicos que tengan relación a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hace pocos minutos el Pleno de la Asamblea Nacional debatió un proyecto de resolución mediante el cual se pretende una reforma parcial a la Constitución de la República con el propósito de quitar determinadas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre este tema nos informa a continuación nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Precisamente este día martes por la tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con la discusión de un proyecto de resolución que, en definitiva, lo que busca o lo que buscaría es que se modifiquen algunas de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana previo a cumplir con los plazos establecidos en la Constitución. Vamos a conversar con el asambleísta proponente de esta iniciativa, el legislador Héctor Muñoz. Asambleísta, una buena tarde, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos en qué consiste este proyecto de resolución que arrancó su discusión en el Pleno de la Asamblea. Sí, muchas gracias, un saludo a todos. Efectivamente se discutió en la Asamblea Nacional el inicio del procedimiento, todavía no está cerrado el debate. Hay algunas otras propuestas que han presentado algunos otros colegas asambleístas y lo que hemos decidido es dar justamente la amplitud para hacerlo. Lo dije en exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional, que esto no es un tema de egos, esto no es un tema de quién llegó primero ni de quién tuvo la idea, esto es un tema de que para que se pueda fortalecer la democracia en este país es necesario que vengan propuestas de todos los sectores. Creo que lo importante es saber escuchar. Efectivamente esto a algunos sectores no les gusta para nada, sobre todo al sector del correísmo, pero yo creo que en este momento hay que ser sensatos y hay que dar una respuesta al país. Lo que hemos propuesto simplemente es que se eliminen las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no, solamente las de nombrar las autoridades de control, y esto tiene que pasar de nuevo a la Asamblea Nacional, al Parlamento, como había sido en la antigüedad. Pero esto, en definitiva, esta atribución marcó el inicio, la discusión en el 2008, cuando se creó la función de transparencia y control social y dentro de ello el Consejo de Participación Ciudadana. Revisando algunos archivos, ahí se señalaba que será el Consejo de Participación Ciudadana, entre otras atribuciones, la de designar a las autoridades de control a través de concursos de mérito y oposición. ¿Se eliminaría ese punto? ¿Eso no supondría una reforma a la estructura de la Constitución? Sí, y justamente ese es el análisis que hemos hecho. Por eso nuestra propuesta es la reforma parcial y no la enmienda. La enmienda justamente prohíbe que se puedan topar temas sobre la estructura del Estado. En este caso, si bien es cierto, no estamos desapareciendo al Consejo de Participación Ciudadana, pero estamos sacando una función medular que fue el objeto de creación de este Consejo. Entonces, en este caso sí se está alterando la estructura del Estado, y es por esto que la reforma parcial sí permite que se altere la estructura del Estado bajo esta vía. ¿Por qué? Esta vía tiene tres momentos: el análisis jurídico, que es el que se hace aquí en la Asamblea y hace la Corte Constitucional, el análisis político que se hace dentro de los debates, y sobre todo ese elemento de legitimidad que le da el pueblo cuando se haga el referéndum aprobatorio en el caso de que esto prospere. ¿Usted entonces es partidario de que esto se resuelva a través de las urnas y no a través de la Asamblea Nacional? Haciendo un símil, en el 2015 la Corte Constitucional de su momento se pronunció a favor de una enmienda a través del Parlamento, en dos debates con un año de diferencia. Efectivamente, pero tenemos nosotros resoluciones de la Corte Constitucional en donde habla que el quitarle un elemento tan importante como en este caso es la facultad de elegir a los miembros a las autoridades de control, le estaría quitando esta función primordial, y la misma Corte se ha pronunciado que este tipo de cosas sí alteran la estructura del Estado, y por eso mismo es que la Corte ha definido que la vía es la reforma parcial. No obstante, todo estos análisis yo creo que enriquecen mucho el debate. ¿Quién tiene la última palabra en esto? Es la Corte Constitucional, una vez que salga la resolución por parte del Parlamento. Ahora bien, cuando se retome la discusión, usted propondrá entonces que sea la Corte Constitucional. ¿Ese es el mecanismo que debe para resolver este proyecto de resolución? No es que yo lo tenga que proponer, esto lo establece el 442 de la Constitución. El procedimiento es que una vez que la Asamblea, mediante resolución con la mayoría de los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, se tenga esta resolución, necesariamente tiene que pasar a la Corte tiene que ratificar si es que la vía es la reforma parcial u otra de las dos vías que quedan, que es la enmienda popular o enmienda parlamentaria. Y de ahí el camino sigue. Si es que se decide porque sea reforma, tiene que venir acá los dos debates y posteriormente el referéndum aprobatorio. Estaremos atentos entonces. Gracias, asambleísta Héctor Muñoz, entregándonos detalles respecto de este proyecto de resolución que arrancó su discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional esta tarde y que, bueno, está previsto su continuación en los próximos días. Nosotros seguimos con más información. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y esta misma jornada, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En el debate, los legisladores coincidieron en reforzar el sistema educativo e incorporar en las modificaciones problemáticas actuales. Tras 9 intervenciones, el debate quedó suspendido.
Previo al primer debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural, el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a varios actores quienes manifestaron sus preocupaciones y desafíos en el sistema educativo. Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros, expresó su desacuerdo con la reducción del presupuesto en educación, lo que dijo afectará a diversas áreas. Quiere decir que no existirá aumento salarial. Esto también nos dice que no se solucionará el derecho adquirido de la recategorización. Isabel Vargas Torres, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, sugirió a los legisladores algunos cambios, como por ejemplo en la recategorización y ascensos. Derecho de capacitación, actualización, profesionalización y desarrollo gratuito para el magisterio. Financiado total por el Estado, puesto que la obtención de títulos de cuarto nivel y de posgrado también representan una mejora para la calidad de la educación. Ya en el debate, la ponente de las reformas explicó que la Comisión de Educación evaluó el sistema educativo e identificó varias problemáticas y necesidades, por lo que dijo es fundamental y urgente un nuevo modelo de gestión. La importancia de la educación no debería estar en discusión y debería ser el punto de partida y de consenso entre el organismo rector de la política pública educativa, como es el ministerio, como representante de un gobierno en este sector, como también con esos actores directos y también la propia sociedad. Los integrantes de la Comisión de Educación coinciden en que se debe mejorar la calidad de educación y buscar soluciones, por ejemplo, para pagar las deudas con los maestros jubilados, así como precautelar la integridad de niños y adolescentes. Entre el 2008 y 2010 hay una deuda por jubilaciones impagos a 8.600 maestros. Por las casi 5.000 vidas truncadas por los delitos sexuales, delimitaremos el accionar de las juntas distritales de resolución de conflictos para que en los casos de abuso sexual los derive a la justicia ordinaria. Tras 9 intervenciones, la sesión fue suspendida y deberá ser retomada en una próxima ocasión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Precisamente a propósito de lo que fueron varios de los aportes que se escucharon durante esta jornada en el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, vamos a dialogar con la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Salgado, bienvenida a TVL Noticias. Muy buenas tardes, gracias Belki esta oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Luego de un largo proceso que demandó talleres en territorio, un profundo análisis del contenido de la ley, en este caso vigente, de educación intercultural, hoy aterrizamos en este primer debate. ¿Cuál es la primera lectura que usted hace del inicio de esta discusión en el Pleno? Bueno, la primera lectura es aspirar de que esta suspensión que se hizo del debate tenga en los próximos días su continuidad, porque de hecho este no se ha agotado, sin embargo se ha sentado ya los ejes fundamentales sobre los cuales se considera desde la comisión con cierta experticia y especialidad sobre el tema debería concretarse un debate, porque obviamente una participación en nuestra condición de actores políticos puede ser muy dispersa, muy diversa, pero es nuestra intención, nuestra prioridad sentar y ponernos de acuerdo sobre los ejes fundamentales del hecho educativo y por eso es que empezamos precisando la importancia de valorar y comprender la importancia que tiene la educación para el conjunto de la sociedad. Porque si bien es cierto, hoy nosotros recibimos con mucho gusto la presencia del ministro, que además nos hizo una exposición y ubicó realmente la necesidad de dejar un modelo educativo clásico y estas del principales pasado falencias también identificadas. Obviamente fue muy importante la presencia, como de los actores, o sea, representados en los diferentes gremios, pero aún no conseguimos a lo mejor lo que debería ser el punto central, entender que la educación rebasa el tema del aula, rebasa el tema de lo que se dice intramural, es extramural. La educación realmente es una responsabilidad
o como se ha dicho, una corresponsabilidad de padres de familia, de medios de comunicación, de organismos, o sea, locales como los GATS. En definitiva, o sea, estamos frente a un nuevo momento en donde la educación no se puede exigirle únicamente al docente, a la autoridad, o mirarlo desde lejos y pedir resultados. Estamos en otro momento en donde se ha planteado, por ejemplo, simplemente la posibilidad de imaginarnos cómo va a ser la sociedad del mañana y frente a la cual la educación ya tiene que prepararse. Porque un hecho educativo da cuenta de un proceso, y un proceso es mínimo 10, 15, 20 años. Ojalá entonces tengamos la posibilidad de debatir una agenda educativa a la par que se establece esta norma, ¿no? Una agenda educativa que mire, por ejemplo, lo que el propio ministro ya nos planteó, una agenda hacia el 2050. ¿No? Capaz, o sea, de que sea un proceso, una política de Estado y no una política de gobierno. Porque los gobiernos, en sus diferentes momentos, tienen miradas muy coyunturales de su periodo, de su responsabilidad política, pero la educación debe ser una responsabilidad más allá de la coyuntura, y eso es lo que intentamos, o sea, posicionar y debatir. En su intervención, asambleísta Salgado, en calidad de ponente del informe, daba cuenta acerca de varios de los problemas identificados durante el análisis de este proyecto de reformas, en el ámbito educativo, también en lo que tiene que ver con el ámbito... Exacto. La situación, en este caso, de los mismos docentes en el ámbito administrativo. En esta medida, ¿qué es lo que subsana este proyecto de reformas? Bueno, yo planteaba de que la ley es importante y que esta ley aún hace falta decisiones políticas para concretarle, por ejemplo, en un segundo debate, ¿no? Algunos elementos que están pendientes. Y es precisamente evidenciar los problemas que hay cuando tenemos un magisterio desmotivado. Cuando tenemos, o sea, problemas, por ejemplo... La demanda en cuanto a la recategorización, el escalafón docente. Desmotivado no solamente, o sea, por un tema pendiente en cuanto a remuneraciones que están congeladas desde años atrás, procesos de recategorización, que es el reconocimiento a su formación académica, sobre a su la base de los años de experiencia, a su antigüedad, en base a la preparación, al esfuerzo que hace el docente de su propio, diría, bolsillo. En ese sentido, o sea, son cosas que están ahí en la ley actual vigente y que por lo tanto se constituye una deuda pendiente. Pero igualmente, o sea, hay una carga burocrática que resta tiempo pedagógico del maestro en el aula. Entonces, mire usted, hay la necesidad de revisar un modelo de gestión educativa. También se ha dicho, es un modelo, actualmente un modelo muy centralista. Y eso ha impedido que exista esa flexibilidad que requiere reconocer esta diversidad que tiene nuestra sociedad. El tema de la educación rural, de la educación urbana, de la educación técnica, de la educación artística, de la educación en las especialidades de las ciencias. En definitiva, se necesita reconstituir un modelo educativo que se ponga a la altura de las necesidades del país, vinculado al desarrollo productivo, pero al mismo tiempo dando respuesta a lo que como individuos de una sociedad la educación transforma a la persona y transforma a la sociedad. Por eso es que nosotros aspiramos a que más bien la ley identifique y consolide un modelo educativo con proyección hacia lo que es una demanda de un nuevo momento de desarrollo científico, tecnológico, de innovación científica y por lo tanto de un país que tiene que prepararse para ello. ¿Así lo determina entonces, el proyecto de reformas tal y como está? Bueno, eso es precisamente lo que nosotros identificamos como problemas y a los cuales estamos planteando, por ejemplo, que los niveles de conflictividad que se identifica y que nadie lo puede negar,
nadie lo puede ocultar, debe ser sobre la base de principios fundamentales de una cultura de paz, ¿no? Antes que de mecanismos de sanción persecutorios, ¿no? Ya en caso de delitos, como es el caso de la violencia sexual, tiene que ventilarse en el aspecto de la justicia. En cuanto a la corresponsabilidad, hay que crear una cultura de paz, de armonía, de diálogo, capaz de bajar ese escenario que sentimos los ecuatorianos. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, bullying en los colegios, problemas psicoafectivos respecto de la drogadicción, de la adicción, del embarazo adolescente. Mire, esas son las preocupaciones de hoy y que nosotros necesitamos dar respuestas. Brevemente, asambleísta Salgado, en un minuto para concluir, ¿cuáles son estos temas todavía sensibles que quedarían pendientes para este segundo debate, para el posterior segundo debate? Bueno, garantizar que la responsabilidad del Estado a través de la asignación de los recursos para garantizar el funcionamiento de un sistema, la atención y la protección de derechos a los niños, la prioridad y el interés superior que debe tener estos niños, el garantizar que el sistema funcione con estabilidad, porque hay más de 40.000 maestros que no están con contrato, los concursos de merecimiento están suspendidos y obviamente afrontamos como sistema de educación una reducción del presupuesto. Entonces, eso de parte del gobierno necesitamos una respuesta de la voluntad política. Deberán tener un acercamiento también para el efecto. Necesitamos concretar el modelo de gestión educativa con la autoridad educativa, que en este caso es el ministro, que a partir de ahora ojalá podamos inclusive tener ya un debate y una discusión. Y obviamente tener un gran pacto por la educación, en donde todos los actores, medios de comunicación, sectores productivos, la familia, organizaciones sociales se comprometan, porque esto solos o visto de manera aislada no va a funcionar porque son problemas estructurales. Allí y la otro, corresponsabilidad. Dejar de ver a la educación como la responsabilidad de alguien, ¿no? Y que simplemente hay que pedir resultados. Por eso es que los gremios tienen que ser responsables, tienen que comprometerse, empoderarse y no politizar la educación, porque eso ya se comprobó, hizo mucho daño, se perdió el tiempo, diría yo, hay un tiempo perdido que hay que recuperar en educación. Por eso nosotros rechazamos, o sea, toda esta manipulación que muchas veces inclusive se ha intentado. Apenas estamos debatiendo estos temas centrales, sin embargo, hay una desinformación de algunos sectores aduciendo que la Asamblea estaría proponiendo regresión de derechos. De ninguna manera. Nosotros, sobre la base de los derechos actuales, tiene que ser conservarlos y más bien que estos sean progresivos. Y lo que estamos convocados todos es al debate sin ninguna discriminación. Todos, pensar diferente, inclusive sobre el hecho educativo, hace bien sentarse en una mesa y tener consensos, porque es pensar en nuestros hijos y en el futuro de nuestra sociedad. Correcto, asambleísta Salgado, ya lo decía usted, este primer debate recién ha iniciado, todavía tendremos tiempo para seguir dialogando sobre estos temas. Gracias por habernos acompañado. La presencia de la asambleísta Silvia Salgado, quien preside la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a propósito del inicio del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Y seguimos con más noticias, amigos. Les contamos que en la Asamblea Nacional se generan varias reacciones en torno a la designación de Diana Salazar como la nueva fiscal general del Estado. Por un lado, esperan que no haya presiones políticas para ejercer su rol, mientras que, por otro, dicen que continuará la tendencia de anteriores fiscales. La Fiscalía General del Estado cuenta con nueva titular. Se trata de Diana Salazar, designada por el Consejo de Participación Ciudadana. De un total de 17 postulantes, 5 fueron los mejor puntuados, entre ellos Salazar. Desde la Asamblea Nacional hay una serie de criterios, como de César Litardo, quien sostiene que la nueva fiscal jugará un papel importante y que además tiene las herramientas para hacerlo. Más allá de la evaluación que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, creo que la doctora Salazar ha hecho una carrera importante en el país y lo ha demostrado en varios aspectos, así que esperemos augurarle todos los mejores deseos de éxito en sus funciones. A quien no le parece su designación es al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, pues dijo que le llama la atención lo ocurrido con los mejores puntuados. Que aquellas personas que quizás fueron las menos calificadas
en las diferentes pruebas sean las que estén ahora al frente de la Fiscalía. ¿Qué pasó con los otros profesionales del derecho que sacaron mejores calificaciones? Pero también hay expectativas, más aún cuando se encuentran represados alrededor de 900 procesos. Aspiro que lo que hemos pasado en la Fiscalía, tener en 2 años 5 fiscales, ya termine. Ella tiene 6 años para estar al frente, quizás lo haga apegado a la ley. Es necesario que no se maneje bajo presiones políticas y trabaje independientemente, dijo la asambleísta Vilma Andrade. No con presión, no con temor, ni favor a nadie. ¿Pero qué perfil debe tener la nueva fiscal? Bueno, un perfil autónomo, un perfil que investigue todos los casos de corrupción. Diana Salazar fue la mejor puntuada con 88,17 puntos, 49 en méritos, 10 en examen escrito, 28,17 en audiencia oral. A eso se sumó 1 punto por acción afirmativa. Salazar es afrodescendiente. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y Wilson Toainga es el nuevo fiscal general subrogante por los próximos 6 años. La decisión la tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio la tarde de este martes. En la sesión extraordinaria que mantuvo este organismo, el Pleno decidió nombrar a Toainga después de que el Consejo de la Judicatura no emitió el informe correspondiente al organismo en transición con la nominación del agente fiscal de mayor puntaje y categoría de la carrera fiscal. Así, Toainga, agente fiscal de la categoría 3, fue designado como fiscal subrogante. Y en otros temas les contamos que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tenía previsto sesionar para recibir las observaciones al proyecto de ley sobre el porcentaje de las utilidades para los trabajadores de los sectores hidrocarburífero, minero, energía eléctrica y servicios complementarios. De parte de las autoridades de los gobiernos autónomos de la Amazonía y Galápagos, de los municipios amazónicos, de las parroquias rurales y de las prefecturas de este sector. Sin embargo, la sesión fue suspendida por falta de quórum. El presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales Amazónicos, Salvador Quispe, explicó que los representantes amazónicos no están de acuerdo con que se preste o con que se reste del Fondo Amazónico capital para pagar a los trabajadores de este sector. Venimos a pedir el archivo de este proyecto de ley que buscan pagar algunos derechos a los trabajadores de las empresas privadas petroleras, mineras, hidroeléctricas, porque este pago se pretende hacer cogiendo los recursos de nuestra ley especial amazónica. Nosotros, los amazónicos, hemos venido pidiendo que se cumpla con el artículo 250 de la Constitución y se dicte una ley especial recogiendo los términos estrictos de la Constitución. Hemos luchado por años, desde el año 2009 venimos luchando y finalmente el 10 de mayo del año 2018 logramos que se apruebe la ley. En esta ley se crean algunos fondos, uno de ellos el Fondo Común. El Fondo Común es para que se atienda a las organizaciones, a los pueblos y nacionalidades, sus planes de vida y los otros recursos también se atienda a estos pueblos a través de los distintos niveles de gobierno, a través de las instituciones. Y en otro orden de la información, amigos, les contamos que este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación del Autismo. A propósito de este tema, compartimos con ustedes el siguiente reportaje. Cuando hablamos de personas con autismo, corren muchas palabras y opiniones. Mayormente están ligadas a los estereotipos que se tiene. Pueden ser malas, como el hecho de ser un niño inquieto del que nadie puede controlar, o un genio en el que se puede concentrar hasta poder realizar sus sueños. Desgraciadamente, hay personas que llegan a pensar más como en la parte mala y empiezan a juzgar y decir muchos prejuicios. Las personas con autismo no sienten cariño, ni amor, ni amistad con nadie. Hola, tengo autismo y me gusta tener muchos amigos. Mi mamá y mis ñaños son mis mejores amigos, los quiero mucho. Lo mejor para mí es el Hiroshi, mi mejor amigo. Si apenas pueden hablar, ellos no podrían hablar otro idioma. I have autism and I like to speak English. Con esos oídos sensibles y esa descoordinación, no podrían ni disfrutar un solo instrumento.
Matías Flores, aprendí a tocar piano por mi cuenta y soy Asperger. El autismo solo pasa en varones. Si pasara en mujeres, no podrían ni cuidar de sus hijos. Hola, mi nombre es Pao. Ella es Luna. Estoy ayudando a cuidarla mientras su mamá está en una reunión aquí en el INAVIA. Y me han pedido que hable acerca del autismo. Y bueno, entonces les cuento un poco. Yo tengo autismo de alto funcionamiento, síndrome de Asperger. Soy mamá, tengo 29 años, soy artista de tatuaje, diseñador gráfico, artista de henna. Las personas con autismo no podrían llevar bien una familia. En mi caso estoy felizmente casado, tengo 3 hijos, uno de ellos también con el mismo trastorno. Tengo una esposa, una buena esposa. Estas personas solo se obsesionan con lo que les gusta y nada más. Hola, soy Christopher Mina, tengo 22 años, tengo autismo, domino 5 idiomas, toco guitarra y actualmente estoy estudiando en una de las mejores universidades del Ecuador. Las personas con autismo no podrían tener una responsabilidad tan grande. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Tabango, el rey del micrófono, estudio locución en el Instituto Técnico Superior de Radio y Televisión, AER. Ellos siempre serán dependientes de alguien. Hola, soy David, tengo 33 años, estoy dentro del espectro autista. Manejo todos los días hasta el trabajo y estudio psicología. Las personas con autismo no deberían ser tomadas en serio. Hola amigos y amigas, soy Danilo Briceño, el editor de este video. Hago muchas cosas, así como también me da flojera hacer otras. Y para dialogar respecto de este tema nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas María de Lourdes Ortega. María de Lourdes Ortega, vicepresidenta de la Federación de Autismo, presidenta de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo. María de Lourdes, bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias. Iniciar esta entrevista un poco conociendo qué es el autismo. Hoy que justamente se conmemora este día de concienciación sobre este trastorno. Bueno, nosotros lo vemos como una neurodiversidad, como una forma distinta de funcionar el cerebro. Ellos físicamente son normales, en todos sus exámenes salen normal, los electroencefalogramas y todos los exámenes son normales, así que está desechada toda idea de que sea una enfermedad y nosotros pues lo trabajamos como una neurodiversidad. ¿Qué implica tener este trastorno? Implica, para ellos no tanto, para el entorno, nos implica un cambio de pensamiento, porque ellos saben cómo son y saben lo que quieren. Nosotros somos los que no estamos acostumbrados a tratar con alguien distinto. Vienen a romper estereotipos, a romper paradigmas, a enseñarnos a trabajar distinto, a ser más lógicos, a ser más sinceros. ¿Por qué la importancia de un día en específico para la concienciación? Porque es una condición que no se ve, es invisible, ellos son físicamente normales y eso hace pensar a veces de que no exista y está presente y no es que ellos se hacen, ellos tienen de verdad un cerebro que funciona distinto y que los hace reaccionar distinto y el que nosotros esperemos que alguien reaccione siempre de algún modo y toparnos con alguien diferente, sí ocasiona... Con algo que no estamos acostumbrados de pronto en el entorno. Ocasiona incluso a veces molestia y eso, rechazo. Exactamente, además. Sí, y además son una minoría. Posiblemente si ellos fueran más, los raros seríamos nosotros. Lamentablemente es al revés y por eso la ONU pues lanzó un día que creo que no tiene ninguna otra condición de concienciación, de que entremos de verdad en este mundo que es el autismo. E incluso nos damos cuenta que día a día no estamos aún preparados los mismos padres. Ellos son quienes deben estar aquí hablando, quienes deben estar empoderados. Cuando ellos hagan las leyes, ellos hagan las adaptaciones curriculares y ellos dirijan los protocolos para el trato con ellos, será algo más justo. Mientras nosotros, los neurotípicos, trabajemos y por más amor que les tengamos, hagamos las cosas, no va a ser igual. ¿Qué hacer entonces y cuál es el llamado de pronto a la sociedad en general para
precisamente capacitarnos en estos temas, empezar a comprender que existe esta situación que, por cierto, refleja que hay altas tasas de su presencia. ¿Qué hacer precisamente para concienciar? Bueno, primero, como sociedad, estar sensible ante las diferencias, ¿sí? No admirarnos de que alguien actúe distinto y por eso rechazarlo. Y como padres, prepararnos. Y quienes primero debemos ir al psicólogo y a un tratamiento somos los papás. Cuando yo esté bien como madre y esté feliz y esté contenta, sabré cómo guiar a mi hijo. Mientras yo no sepa manejar ni siquiera mis emociones, menos voy a poder enseñar a un niño. ¿Qué es lo que alerta de su presencia? Porque se dice que uno lo puede identificar al menos en los 3 primeros años de vida. Una de las señales más notorias es una alteración en lo sensorial, en todos los sentidos. Así que pueden alterarse con sonidos que al resto no nos parecería normal, una alteración así. Puede molestarles la ropa, así que les gusta en muchos de los casos sacarse la ropa en la casa y les cuesta ponerse los zapatos por esa sensibilidad que tienen al uso de la ropa y si es que hay una etiqueta, eso les causa mucha molestia. Igual en la comida, hay quienes tienen preferencia por comer de cierto color o hay otros que comen todo. Además, el problema es que esto es un espectro, ninguno se parece a otro y puede haber quien tenga problemas en la alimentación y quien no. Pero es otra de las señales, que suelen comer lo mismo, a algunos no les gustan los alimentos muy blandos, a otros no les gustan los muy duros, no les gusta la comida que sea nueva, y las mamás nos vamos dando cuenta de que algo pasa aquí. Para finalizar, ¿qué mensaje podemos dejar precisamente, y no solamente a la sociedad en su conjunto, sino al mismo gobierno? ¿Qué pasa con la generación de política pública? Bueno, nosotros somos bastante activos trabajando en la política pública, pero sí decirles que tienen que salir más de ellos. Hoy tuvieron adultos un desayuno con la ministra del MIES y de verdad fue algo muy emotivo, algo que en lo que ellos se sintieron identificados y por primera vez conectados con un ministro. Yo creo que del Estado están hechas las políticas, también nos falta como sociedad civil, no podemos exigir todo del Estado, la sociedad civil y los padres y las mismas personas con autismo deben empoderarse, deben dejar el sitio cómodo. Para ellos es bien fácil estar en la casa porque es cómodo, es difícil enfrentarse a un mundo lleno de estímulos, pero eso es la obligación que tienen como ciudadanos. Si desean que algo cambie, debemos cambiarlo nosotros mismos. Usted forma parte de una asociación. ¿Cómo pueden hacer de pronto las familias, los padres que tienen a sus hijos con esta condición, de pronto para poder recibir un poco de apoyo o ayuda en este sentido? Bueno, nosotros estamos en redes sociales como APADA del Ecuador y hacemos conversatorios gratuitos todos los martes de apoyo a padres, y los adultos también tienen su grupo de apoyo, cada 15 días hacen conversatorios entre ellos para conocerse, para que quienes hayan recibido el diagnóstico y se sientan que no encajan, que no saben, se sienten extraños, ellos mismos lo dicen, cuando se unen al grupo se dan cuenta que hay más personas similares. Qué importante esto. Muchísimas gracias, María de Lourdes, por habernos acompañado en este espacio. Ha sido la presencia de María de Lourdes Ortega, quien es presidenta de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo, a propósito de este 2 de abril, cuando se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.